Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el uso de los placeres, Encrateia. Con frecuencia se opone la interioridad de la moral cristiana a la exterioridad de una moral pagana que no contempla los actos más que en su cumplimiento real, en su forma visible y manifiesta, en su adecuación a reglas y según el aspecto que puedan tomar en la opinión o el recuerdo que dejan tras sí. Pero esta oposición tradicionalmente recibida corre el peligro de olvidar lo esencial. Lo que llamamos interioridad cristiana es un modo particular de relación con uno mismo, que implica formas precisas de atención, de recelo, de desciframiento, de verbalización, de confesión, de autoacusación, de lucha contra las tentaciones, de renuncia, de lucha espiritual, etc. Y lo que se llama exterioridad de la moral antigua implica también el principio de un trabajo sobre uno mismo, pero de una forma muy distinta. La evolución que se producirá, por lo demás con mucha lentitud, entre paganismo y cristianismo, no consistirá en una interiorización progresiva de la regla, del acto y de la falta. Operará más bien una reestructuración de las formas de relación con uno mismo y una transformación de las prácticas y técnicas sobre las que esta relación se apoya. En la lengua clásica se utiliza un término para designar esta forma de relación con uno mismo, esta actitud necesaria a la moral de los placeres y que se manifiesta en el buen uso que de ella se hace, encrateia. De hecho, la palabra fue por largo tiempo vecina de soforociné. Con frecuencia encontramos que se las usa juntas o alternadas, con acepciones muy cercanas. Genofonte, para nombrar a la templanza, que forma parte con la piedad, la sabiduría, el valor y la justicia de las 5 virtudes que por lo común reconoce, emplea tan pronto la palabra soforociné como la palabra encrateia. Platón se refiere a esta proximidad de las dos palabras cuando Sócrates, interrogado por Calícles sobre ¿qué es mandarse a sí mismo?, responde: consiste en ser prudente y dueño de sí mismo y dominar sus pasiones y deseos. Y cuando en la República examina una a una las 4 virtudes fundamentales, prudencia, valor, justicia y templanza, da de esta una definición a través de la encrateia. La templanza es una especie de orden y señorío en los placeres y pasiones. No obstante, puede observarse que si los significados de estas dos palabras son muy cercanos, no llegan a ser sinónimos exactos. Cada una se refiere a un modo algo distinto de relación con uno mismo. La virtud de soforociné es más bien lo que se describe como un estado muy general que asegura que nos conduzcamos como es debido ante los dioses y ante los hombres, es decir, que seamos no solo temperantes, sino piadosos y justos y también valerosos. Al contrario, la encrateia se caracteriza más bien por una forma activa de dominio de uno mismo, que permite resistir o luchar, y asegurar su dominio en el cuerpo de los deseos y de los placeres. Según H. Norton, Aristóteles habría sido el primero en distinguir sistemáticamente entre la soforociné y la encrateia. En la Ética nicomaquea, la primera se caracteriza por el hecho de que el sujeto elige deliberadamente entre los principios de acción acordes con la razón, que es capaz de aplicarlas y de seguirlas, que así mantiene en su conducta el justo medio entre la inestabilidad y los excesos. Justo medio no es una equidistancia, ya que de hecho la templanza está mucho más alejada de estos que de aquellos, y que goza con la moderación de que da pruebas. A la soforociné se le opone la intemperancia, acolasía, en la cual se siguen voluntariamente y por elección deliberada los malos principios, abandonándose a los deseos más débiles y gozando con esta mala conducta. El intemperante no puede curarse ni se arrepiente.
La encrateia, con su opuesto la acrasia, se sitúa en el eje de la lucha, de la resistencia y del combate. Es moderación, tensión, continencia. La encrateia domina los placeres y los deseos, pero necesita luchar para vencerlos. A diferencia del hombre temperante, el continente experimenta otros placeres que no los conformes a la razón, pero no se dejará arrastrar por ellos, y su mérito será tanto más grande cuanto más fuertes sean estos deseos. En comparación, la acrasia no es, como la intemperancia, una elección deliberada de malos principios. Más bien hay que compararla con esas ciudades que tienen buenas leyes, pero que no son capaces de aplicarlas. El incontinente se deja llevar a su pesar y a despecho de los principios razonables que le son propios, sea que no tenga la fuerza para ponerlos en obra, sea que no haya reflexionado suficientemente acerca de ello. Esto mismo es lo que hace que el incontinente pueda curarse y conseguir el dominio de sí. En este sentido, la encrateia es la condición de la sofrosine, la forma de trabajo y de control que el individuo debe ejercer sobre sí mismo para volverse temperante. Número 1. Este ejercicio del dominio implica en principio una relación agonística. El ateniense, en las leyes, se lo recuerda a Clínias. Si es cierto que el hombre mejor dotado para el valor no será más que la mitad de sí mismo, sin la prueba y el entrenamiento de los combates. Puede pensarse que no podemos volvernos temperantes sin haber sostenido la lucha contra tantos placeres y deseos, ni obtener la victoria gracias a la razón, al ejercicio, al arte, sea en los juegos, sea en la acción. Son quizá las mismas palabras que empleó por su lado Antifón, el sofista. No es prudente aquel que no ha deseado lo feo y lo malo, que no lo ha probado, pues entonces no hay nada sobre lo que haya triunfado y que le haya permitido afirmarse virtuoso. No podemos comportarnos moralmente más que instaurando en relación con los placeres una actitud de combate. Las afrodisías, ya lo vimos, se han vuelto no sólo posibles, sino deseables mediante un juego de fuerzas cuyo origen y finalidad son naturales, pero las virtualidades, por el hecho de su energía propia, llevan a la revuelta y al exceso. Podemos hacer de estas fuerzas el uso moderado, preciso, solo si somos capaces de oponernos a ellas y resistirlas y de dominarlas. Cierto que, si hay que enfrentarse a ellas, es porque se trata de apetitos inferiores que compartimos visiblemente, como el hambre y la sed, con los animales. Pero esta inferioridad de naturaleza no sería por sí misma una razón para combatirlas, si no fuera por el peligro de que, venciendo a todo lo demás, extendieran su dominio por todo el individuo y lo redujeran finalmente a la esclavitud. En otros términos, no es su naturaleza intrínseca, su descalificación de principio la que reclama la actitud polémica consigo misma, sino su eventual influencia y su imperio. La conducta moral, en materia de placeres, está subtendida por una batalla por el poder. Esta percepción de las hedonai y epithymia como fuerza temible y enemiga, y la constitución correlativa de uno mismo como adversario vigilante que las enfrenta, justa contra ellas y busca domeñarlas, se traduce en toda una serie de expresiones empleadas tradicionalmente para caracterizar la templanza y la intemperancia: oponerse a los placeres y a los deseos, no ceder ante ellos, resistir a su asalto y, al contrario, dejarse llevar por ellos, vencerlos o ser vencido por ellos, estar armado o equipado contra ellos. Se traduce también por metáforas como aquellas de la batalla contra adversarios armados, o como la del alma Acrópolis atacada por una tropa hostil y que debería defenderse gracias a una guarnición sólida, o como la otra de los zánganos que, asiéndose a los deseos prudentes y moderados,
los matan y los expulsan si no alcanzamos a desembarazarnos de ellos. Se expresa asimismo en temas como el de las fuerzas salvajes del deseo que invaden el alma durante el sueño si no ha sabido protegerse previamente mediante las precauciones necesarias. La relación con los deseos y con los placeres aparece como una relación batalladora. Al respecto, es necesario ponerse en la posición y la función del adversario, sea según el modelo del soldado que combate, sea sobre el modelo del luchador en una competencia. No olvidemos que el ateniense de las leyes, cuando habla de la necesidad de reprimir los 3 apetitos fundamentales, evoca el apoyo de las musas y de los dioses que presiden los juegos. La larga tradición del combate espiritual, que había de tomar tantas formas y tan distintas, se había claramente articulado ya en el pensamiento griego clásico. Número 2. Esta relación de combate con adversarios es también una relación agonística con uno mismo. La batalla a desarrollar, la victoria a alcanzar, la derrota que se arriesga a sufrir son procesos y acontecimientos que tienen lugar entre uno y uno mismo. Los adversarios que el individuo debe combatir no solo están en él o cuando mucho cerca de él, son una parte de sí mismo. Seguramente sería necesario dar cuenta de diversas elaboraciones teóricas que han sido propuestas de esta diferenciación entre la parte de uno mismo que debe combatir y aquella que debe ser combatida. Partes del alma que deberían respetar entre sí cierta relación jerárquica. Cuerpo y alma entendidos como 2 realidades de origen distinto y donde una debe buscar liberarse de la otra. Fuerzas que buscan metas diferentes y se oponen una a la otra como los 2 caballos de un tiro. Pero lo que de todos modos debe retenerse para definir el estilo general de esta ascética es que el adversario al que debe combatirse, por alejado que esté, por su naturaleza, de lo que pueda ser el alma, o la razón o la virtud, no representa otro poder ontológicamente extraño. Uno de los rasgos esenciales de la ética cristiana de la carne será aquel vínculo de principio entre el movimiento de la concupiscencia, bajo sus formas más insidiosas y secretas, y la presencia del otro, con sus mañas y su poder de ilusión. En la ética de la safrodisía, la necesidad y la dificultad del combate dependen bien al contrario de lo que se despliega como una justa con uno mismo. Luchar contra los deseos y los placeres es medirse con uno mismo. En la República, Platón subraya cuán extraña, algo risible y trillada es una expresión familiar a la que él mismo recurre tantas veces, aquella que consiste en decir que uno es más fuerte o más débil que uno mismo. Hay en efecto una paradoja al pretender que uno es más fuerte que uno mismo, ya que esto implica que, al mismo tiempo, y por este solo hecho, uno sea más débil que uno mismo. Pero la expresión, según Platón, se apoya en el hecho de que supone la distinción entre 2 partes del alma, una superior y la otra inferior, y que, al partir de la victoria o de la derrota de uno sobre uno mismo, nos colocamos en el punto de vista de la primera, cuando lo superior por naturaleza tiene bajo su poder a lo inferior. Se dice, y por cierto con alabanza, que tal sujeto es dueño de sí mismo. Cuando, por el contrario, a causa de la mala crianza o compañía, lo superior, más endeble, es dominado por la muchedumbre de lo inferior, censúrese esto como un oprobio, y del que está en esta disposición se dice que es esclavo de sí mismo y que es intemperante, y que este antagonismo de uno con uno mismo llegue a estructurar la actitud ética del individuo respecto de los deseos y de los placeres. Tal es lo que se afirma claramente al principio de las leyes. La razón dada para que haya en cada estado un señorío y una legislación es que, aun en la paz, todos los estados están en guerra unos con otros. De la misma manera, es preciso concebir que, si en la vida pública todo hombre es para todo hombre un enemigo,
En la vida privada, cada quien, frente a sí mismo, lo es para sí mismo, y de todas las victorias que es posible conseguir, la primera y la más gloriosa es la que se obtiene sobre uno mismo, mientras que la más vergonzosa de las derrotas, la más ruin, consiste en ser vencido por uno mismo. Punto 3. Una tal actitud polémica con respecto a uno mismo lleva a un resultado que bien naturalmente se expresa en términos de victoria. Victoria mucho más bella, dicen las leyes, que la de la palestra y las competencias. Sucede que esta victoria está caracterizada por la extirpación total o la expulsión de los deseos, pero más frecuentemente se la define mediante la instauración de un estado sólido y estable del dominio de uno por sí mismo. La agudeza de los deseos y de los placeres no ha desaparecido, pero el sujeto temperante ejerce sobre ellos un dominio bastante completo como para que nunca se vea llevado por la violencia. La famosa prueba de Sócrates, capaz de no dejarse seducir por Alcibíades, no lo muestra purificado de todo deseo respecto de los muchachos. Pone a la vista su aptitud de resistir exactamente cuando quiere y como quiere. Este tipo de prueba será censurada por los cristianos, pues testifica la presencia sostenida, y para ellos inmoral, del deseo, pero mucho antes que ellos, Bion de Borístenes lo hacía objeto de burla, objetando que, si Sócrates sentía deseos hacia Alcibíades, tonto era de abstenerse y que no tenía ningún mérito si al mismo tiempo no lo sentía. De la misma manera, en el análisis de Aristóteles, la encrateia, definida como dominio y victoria, supone la presencia de los deseos y tiene tanto más valor cuanto más logra dominar aquellos que son violentos. La propia Soforocine, que sin embargo Aristóteles define como un estado de virtud, no implica la supresión de los deseos, sino su dominio. La coloca en posición intermedia entre una desviación, acolasia, en la que uno se abandona de buena gana a los placeres, y una insensibilidad, anaistesia, por lo demás extremadamente rara, en la que no se experimenta ningún deseo. El temperante no es aquel que carece de deseos, sino aquel que desea con moderación y no más de lo debido ni cuando no se debe. La virtud, en el orden de los placeres, no se concibe como un estado de integridad, sino como una relación de dominación, una relación de mando. Lo que muestran los términos utilizados, se trate de Platón, Jenofonte, Diógenes, Antifón o Aristóteles, para definir la templanza, dominar los deseos y los placeres, ejercer el poder sobre ellos, mandar en ellos. Refiramos de Arístipo, que no obstante tenía del placer una teoría bien distinta de la de Sócrates, este aforismo que muestra una concepción general de la templanza. Cita: lo mejor es dominar los placeres sin dejarse vencer por ellos, lo que no quiere decir que no acudamos a ellos. En otros términos, para constituirse como sujeto virtuoso y temperante en el uso que hay que hacer de los placeres, el individuo debe instaurar una relación consigo mismo que pertenece al tipo dominación, obediencia, mando, sumisión, señorío, docilidad, y no, como sería el caso de la espiritualidad cristiana, una relación del tipo elucidación, renuncia, desciframiento, purificación. Es lo que podríamos llamar la estructura autocrática del sujeto en la práctica moral de los placeres. Número 4. Esta forma autocrática se desarrolló siguiendo varios modelos. Así en Platón, el del tiro de caballo con su cochero, y en Aristóteles, el del niño con el adulto. Nuestra facultad de desear debe conformarse a las prescripciones de la razón, como el niño debe vivir según las órdenes de su pedagogo. Pero sobre todo se relaciona con otros dos grandes esquemas, aquel de la vida doméstica,
tal como la casa solo puede tener buen orden a condición de que la jerarquía y las autoridades del dueño sean respetadas, igualmente el hombre será temperante en la medida en la que sabrá dominar a sus deseos como a sus servidores. La intemperancia, a la inversa, puede leerse como un interior mal administrado. Jenofonte, al principio de la economía, donde precisamente se tratará el papel del dueño de la casa y el arte de gobernar a su esposa, a su patrimonio y a sus servidores, describe el alma desordenada. Es a la vez un contraejemplo de lo que debe ser una casa bien administrada y un retrato de esos malos dueños que, incapaces de gobernarse a sí mismos, llevan su patrimonio a la ruina. En el alma del hombre intemperante, de los dueños perversos, intratables, se trata de la glotonería, de la beodez, de la lubricidad, de la ambición. Reducen a la esclavitud a quien deberían dominar, y después de haberlo explotado en su juventud, le prepararán una vejez miserable. También se recurre, para definir la actitud de templanza, al modelo de la vida cívica. Es un tema conocido en Platón que asimila los deseos a un pueblo bajo, que se agita y busca siempre rebelarse, si no se tira de la brida. Pero la correlación estricta entre individuo y ciudad, que apoya la reflexión de la República, permite desarrollar en toda su extensión el modelo cívico de la templanza y de su contrario. La ética de los placeres tiene ahí el mismo orden de la estructura política. Cita: si el individuo es semejante a la ciudad, ¿no debería por fuerza darse en él la misma condición? Y el hombre será intemperante cuando falle la estructura del poder, la arqué, que le permite vencer, dominar las potencias inferiores. Entonces estará su alma henchida de esclavitud y vileza. Las partes más nobles de ella caerán en la esclavitud, mientras que tiene el mando la parte más despreciable, la más depravada y la más loca. Al final del penúltimo libro de La República, después de haber redactado el modelo de la ciudad, Platón reconoce que el filósofo no tendrá casi ocasión de encontrar en este mundo estados tan perfectos y de ejercer en ellos su actividad. No obstante, añade, el paradigma de la ciudad se encontrará en el cielo para quien quiera verlo, y el filósofo, al contemplarlo, podrá regular su gobierno particular. Nada importa que esta polis exista en algún sitio o que alguna vez haya de existir. Lo que en ella se haga, esto hará él, y no lo de otra alguna. La virtud individual debe estructurarse como una ciudad. Número 5. Para una lucha tal es necesario entrenarse. La metáfora de la justicia, de la lucha deportiva o de la batalla no solo sirve para delinear la naturaleza de la relación que tenemos con los deseos y con los placeres, con su fuerza siempre lista a la sedición y a la revuelta. Se relaciona también con la preparación que permite sostener este enfrentamiento. Platón lo dijo: no se puede oponérseles ni vencerlos si se es agimnastos. El ejercicio no es menos indispensable en este orden de cosas que si se tratara de adquirir cualquier otra técnica. La mathesis por sí sola no puede bastar si no se apoya en un entrenamiento, una asquesis. Ahí está una de las grandes lecciones socráticas. No desmiente el principio de que no podamos cometer el mal voluntariamente y a sabiendas. Da este saber una forma que no se reduce al solo conocimiento del principio. Jenofonte, a propósito de las acusaciones lanzadas contra Sócrates, tiene cuidado en distinguir su enseñanza de aquella de los filósofos o de los pretendidos filósofos, para que, una vez aprendido lo que es ser justo o temperante, el hombre no pueda volverse injusto y licencioso. Como Sócrates, Jenofonte se opone a esta teoría. Si no ejercitamos el cuerpo, no podemos llenar las funciones del cuerpo. Igualmente, si no ejercitamos el alma, no podemos llenar las funciones del alma.
Entonces, somos incapaces de hacer lo debido y de abstenernos de lo que hay que evitar. Por ello, Jenofonte no quiere que se tenga a Sócrates como responsable de la mala conducta de Alcibíades. Este no ha sido víctima de la enseñanza recibida, sino que, después de todos los éxitos entre hombres y mujeres, y de todo el pueblo que lo encumbró, hizo como tantos atletas, una vez obtenida la victoria, creyó que podía descuidar el ejercicio. Este principio socrático de la ascesis fue retomado con frecuencia por Platón. Evocará a Sócrates enseñando a Alcibíades o a Calícles que no podrían pretender ocuparse de la ciudad y de gobernar a los demás si primero no aprendían lo necesario y no se entrenan para ello. Cita: cuando hayamos practicado juntos suficientemente este ejercicio, podremos, si nos parece, abordar ya la política. Y asociará esta exigencia del ejercicio con la necesidad de ocuparse de uno mismo. La epimeleia e autou, la aplicación a uno mismo, que es una condición previa para poder ocuparse de los demás y dirigirlos, no solo implica la necesidad de conocer lo que se ignora, de conocer que se es ignorante, de conocer lo que se es, sino de aplicarse efectivamente a uno mismo y de ejercitar uno mismo y transformarse. La doctrina y la práctica de los cínicos dan también una gran importancia a la asquesis, al punto de que la vida cínica puede parecer por entero como una especie de ejercicio permanente. Diógenes quería que se entrenara a la vez el cuerpo y el alma. Cada uno de estos dos ejercicios es importante sin el otro, no siendo menos útil la salud y la fuerza que el resto, ya que lo que concierne al cuerpo concierne también al alma. Este doble entrenamiento busca a la vez poder enfrentar sin sufrimiento las privaciones cuando se presentan y a doblegar permanentemente los placeres con la sola satisfacción elemental de las necesidades. El ejercicio es en conjunto reducción a la naturaleza, victoria sobre sí y economía natural de una vida de verdaderas satisfacciones. No puede hacerse nada en la vida, decía Diógenes, sin ejercicio, y el ejercicio permite a los hombres vencerlo todo. Al dejar de lado las penas fútiles que nos damos y al ejercitarnos conforme a la naturaleza, podremos y deberemos vivir felices. El propio desprecio del placer nos daría, si nos ejercitamos, mucha satisfacción. Si quienes han tomado la costumbre de vivir en los placeres sufren cuando se les hacen cambiar de vida, quienes se han ejercitado en soportar las cosas penosas desprecian sin pena los placeres. La importancia del ejercicio nunca será olvidada en la tradición filosófica posterior, incluso tomará una amplitud considerable, se multiplicarán los ejercicios, se definirán sus procedimientos, objetivos, posibles variantes, se discutirá su eficacia. La asquesis, en sus distintas formas de entrenamiento, de meditación, de pruebas mentales, de examen de conciencia, de control de las representaciones, se volverá materia de enseñanza y constituirá uno de los instrumentos esenciales de la dirección del alma. Al contrario, en los textos de la época clásica se encuentran muy pocos detalles sobre la forma concreta que puede tomar la asquesis moral. Sin duda, la tradición pitagórica reconocía numerosos ejercicios, régimen alimenticio, examen de las faltas al final del día o incluso prácticas de meditación que han de preceder al sueño, de modo que conjuren los malos sueños y favorezcan las visiones que han de venir de los dioses. Platón hace, por lo demás, una referencia precisa a estos preparativos espirituales de la tarde en un pasaje de la República donde evoca el peligro de los deseos que están siempre prontos a invadir el alma. Pero fuera de estas prácticas pitagóricas casi no se encuentra, sea en Jenofonte, Platón, Diógenes o Aristóteles, especificación de las asquesis como ejercicios de continencia. Sin duda hay para ello dos razones. La primera es que el ejercicio se concibe como la práctica misma de aquello para lo que hay que entrenar.
No hay singularidad del ejercicio en relación con la meta deseada. Uno se habitúa por el entrenamiento a la conducta que en adelante tendrá que mantener. Así Jenofonte loa la educación espartana en la que se enseña a los niños a soportar el hambre racionando los alimentos, a soportar el frío dándoles un solo vestido, a soportar el sufrimiento exponiéndolos a los castigos físicos, tal como se aprende a practicar la continencia imponiéndoles la más estricta y modesta compostura, caminar por las calles en silencio, con los ojos bajos y las manos bajo el manto. Igualmente, Platón contempla someter a los jóvenes a pruebas de valor que consistirán en exponerlos a peligros ficticios. Sería este un medio de acostumbrarlos, de perfeccionarlos y de medir al mismo tiempo su valor, como a los potrillos que se lleva por en medio del ruido y del tumulto para ver si son espantadizos. Convendría conducir así a nuestros jóvenes por en medio de objetos espantables unas veces y otras lanzarlos a los placeres. Así se tendría un medio para probarlos, mucho más que el oro por el fuego, para ver si resisten a la seducción y muestran ser decentes en todas circunstancias, como buenos guardianes de sí mismos y de la música que aprendieron. Incluso en las leyes llegará a soñar con una droga que no ha sido inventada. Todo lo haría parecer espantable a los ojos de quien la hubiera tomado y podría utilizársela para ejercitarse en el valor, ya sea solo, si se piensa que no hay que dejarse ver antes de ir bien arreglado, sea en grupo y aún en público, con numerosos convivios, para mostrar que se es capaz de dominar la conmoción inevitable de la bebida. Sobre este modelo fáctico e ideal pueden los banquetes ser aceptados y organizados como especies de pruebas de templanza. Lo dice Aristóteles en una sentencia que muestra la circularidad del aprendizaje moral y de la virtud que se aprende. Absteniéndonos de los placeres nos volvemos sobrios y una vez hemos llegado a hacerlo, entonces somos en máximo grado capaces de abstenernos de los placeres. En cuanto a la otra razón que puede explicar que no haya arte específico del ejercicio del alma, se debe al hecho de que el dominio de sí y el dominio de los demás están considerados bajo la misma forma, puesto que uno debe gobernarse a sí mismo como se gobierna una casa y como se desempeña una función en la ciudad. De ahí se sigue que la formación de las virtudes personales, y en especial de la encrateia, no es distinto por naturaleza de la formación que permite superar a los demás ciudadanos y dirigirlos. El propio aprendizaje debe hacer capaz de virtud y capaz de poder, asegurar la dirección de uno mismo, ejercer la gestión de la propia casa, participar en el gobierno de la ciudad son tres prácticas del mismo tipo. La económica de Jenofonte muestra entre estas tres artes continuidad, isomorfismo al igual que sucesión cronológica de su puesta en obra en la existencia de un individuo. El joven Critóbulo afirma que en adelante está en condiciones de dominarse a sí mismo y de ya no dejarse llevar por sus deseos y sus placeres. Y Sócrates le recuerda que estos son como domésticos sobre los que hay que conservar la autoridad. Ha llegado, pues, el momento para él de casarse y de asegurar con su esposa la dirección de la casa y este gobierno doméstico, entendido como gestión de un interior y explotación de un dominio, mantenimiento o evolución del patrimonio. Jenofonte pondera una y otra vez que constituye, si uno se consagra a él como es debido, un notable entrenamiento físico y moral para quien quiere ejercer sus deberes cívicos, asentar su autoridad pública y asumir las tareas de mando. De una manera general, todo lo que ha de servir a la educación política del hombre en cuanto ciudadano servirá también a su entrenamiento hacia la virtud, y a la inversa, ambas corren parejas. La asquesis moral forma parte de la paideia del hombre libre que tiene un papel que desempeñar en la ciudad y en relación con los demás. No necesita utilizar procedimientos distintos. La gimnasia y las pruebas de resistencia, la música y el aprendizaje de los ritmos vitales y vigorosos,
la práctica de la caza y de las armas, el cuidado de conducirse bien en público, la adquisición del aidos, que hace que uno se respete a sí mismo a través del respeto que se tiene a los demás. Todo esto es a la vez formación del hombre que ha de ser útil a su ciudad y ejercicio moral del que quiere adquirir dominio sobre sí mismo. Al evocar las pruebas del miedo artificial que recomienda, Platón ve en ello un medio de localizar entre los jóvenes aquellos que serán más capaces de ser útiles a sí mismo y al Estado. Son aquellos que serán reclutados para gobernar. Y a quien en la infancia, en la juventud y en la edad viril haya pasado por todas estas pruebas y salió de ellas intacto, lo constituiremos en jefe y guardián de la ciudad. Y cuando en las leyes el ateniense quiere dar la definición de lo que entiende por paideia, la caracteriza como lo que forma desde la infancia la virtud e inspira el deseo apasionado de volverse un ciudadano cumplido que busca mandar y obedecer según la justicia. Puede decirse en una palabra que el tema de la asquesis como entrenamiento práctico indispensable para que el individuo se constituya como sujeto moral es importante, hay que insistir en ello. En el pensamiento griego clásico y por lo menos en la tradición surgida de Sócrates. No obstante, a esta ascética no se la organiza ni reflexiona como un corpus de prácticas singulares que constituirían una especie de arte específico del alma, con sus técnicas, sus procedimientos, sus recetas. Por una parte, no es distinta de la propia práctica de la virtud, es su repetición anticipada. Por otra parte, se sirve de los mismos ejercicios que forman al ciudadano. El dueño de sí y de los otros se forma al mismo tiempo. Pronto esta ascética empezará a hacer suya su independencia, o por lo menos una autonomía parcial y relativa, y ello de dos modos. Habrá desvinculación entre los ejercicios que permiten gobernarse a uno mismo y el aprendizaje de lo que es necesario para gobernar a los demás. Habrá desvinculación también entre los ejercicios en su forma propia y la virtud, la moderación, la templanza, a las que sirven de entrenamiento. Sus procedimientos, pruebas, exámenes, control de sí, tendrán a constituir una técnica particular, más compleja que la simple repetición de la conducta moral a la que tienden. Veremos entonces al arte de sí tomar su figura propia en relación con la paideia que forma su contexto y en relación con la conducta moral que le sirve de meta. Pero para el pensamiento griego de la época clásica, la ascética, que permite constituirse como sujeto moral, forma parte íntegramente, hasta en su propia forma, del ejercicio de una vida virtuosa, que es también la vida del hombre libre en su sentido pleno, positivo y político del término.